Hoy tenemos la clase 4 del seminario 12 de los problemas y la va a presentar Mirta Eiroa. Mirta es psicoanalista de Pamplona, o sea que agradecemos siempre tu presencia doblemente por el viajecito. Hace 20 años que trabaja en Pamplona como analista y trabaja con niños, adolescentes y adultos. Entonces le pasamos ya la palabra. Gracias por estar aquí. Buenas noches casi para los de aquí y buenas tardes para los del otro lado del Atlántico. Un poco de brío porque no hay micrófono. Sí. Bueno. Más que brío, potencia. Potencia. Bueno, agradezco a Umbral una vez más la invitación de participar en este seminario y decirles, como les decía la otra vez, que cada vez que me enfrento a la lectura de un seminario de Lacan, necesito tomarme mi tiempo, dar algunas vueltas, buscar el hilo conductor y un poco dejar por momentos esa lectura, volverla a retomar y decidir dónde detenerme. Este seminario especialmente me está resultando bastante complejo. Concretamente, en esta clase he intentado hacer mi propia lectura, hacer mis propias elecciones sobre lo que quiero exponer, porque no todo es posible, no todo se puede decir. Así que de lo elegido voy a procurar transmitirlo lo mejor que pueda. Lacan nos dice que se embrolla antes de hablar de topología. No es mi intención hoy operar con los modelos topológicos, como también lo hizo Sandra la clase pasada. Solo decirles que cuando estoy sola yo también me embrollo, no solo con la topología, sino con la lectura que nos transmite en cada clase de este seminario. Naturalmente, cuando llego a ustedes, he dado algunas vueltas, he hecho algunos ejercicios y varias lecturas. Al inicio de este seminario, vuelve a hacer el énfasis en los problemas cruciales para el psicoanálisis. ¿Paramos un poquito? A ver si se soluciona. No. Sin olvidar que cambia el título anunciado en el seminario anterior, las posiciones subjetivas, antes de precisarlo más, las posiciones subjetivas del ser, donde advierte a sus oyentes que no era el título definitivo, que quizás podría encontrar otro mejor. Estos problemas cruciales, como afirma Lacan, remiten a la necesidad de hacer elecciones. Estas elecciones, verdaderas líneas de partida, como lo vamos a ver a lo largo del seminario, permiten descartar cierto número de posiciones insostenibles acerca del sujeto del inconsciente y despejar convenientemente las posiciones subjetivas que la práctica analítica revela. Esta clase la inicia con una pregunta. ¿Problemas cruciales para el psicoanálisis o para los psicoanalistas? Al parecer, o la experiencia lo dice, para nosotros los psicoanalistas, el problema es si la gente viene o no al psicoanálisis. Si la gente viene, es porque saben que algo va a suceder, algo que podría calificarse de milagroso, que traducido al francés sería miracle, palabra que proviene del latín miraculum, prodigio, que a su vez deriva de mirari, asombrarse. En la experiencia del psicoanalista, lo que sucede es sorprendente, asombroso. Cita aquí Lacan a Teodoro Reik y su libro El psicólogo sorprendido, recordándonos que pertenece a un periodo heroico de la técnica psicoanalítica, donde había motivos para asombrarse. Con el paso del tiempo, el psicoanalista ha reprimido ese asombro a sus fronteras, nos dice Lacan. ¿Qué intenta decirnos? ¿Que ese asombro le sirve de frontera? ¿Para qué? ¿Para separarse de ese mundo desde donde las gentes vienen o no vienen al psicoanálisis? ¿Qué podemos decir hoy de todo esto? Afirma que en el interior de esas fronteras él sabe, es decir, el psicoanalista sabe lo que sucede o cree saberlo,
porque allí ha trazado sus caminos, pero debería recordarle su experiencia, que es esa parte de ilusión la que justamente amenaza todo saber, demasiado seguro de sí. Reik se vale del asombro, como la señal, la iluminación, el brillo que para el analista revela que él aprende el inconsciente, que algo acaba de revelarse, de la experiencia subjetiva de aquel sin saberlo, que sin saberlo pasa del otro lado del decorado. Y es sobre esa huella que él sabe que está en su propio camino. Me voy a detener aquí. No es la primera vez que Lacan cita a Reik cuando intenta responder qué es un psicoanálisis freudiano, destacando esta dimensión de sorpresa que implica el desciframiento del inconsciente. Va a decir Lacan, lo que se espera de la sesión es justamente lo que uno se rehúsa a esperar, por temor a ser demasiado, a resolver demasiado, la sorpresa. Reik fue uno de los discípulos de Freud y fue uno de los primeros no médicos en practicar el psicoanálisis. Realizó un trabajo de constante cuestionamiento en su propio análisis, elaborando, ¿no?, qué es lo que iba viendo de su propio inconsciente y mostrando en cada momento el deseo de apostar por el psicoanálisis. Llama tercer oído a ese escuchar tras los dichos del paciente, lo que se dice tras los engaños del inconsciente. Lacan lo va a citar en varios seminarios a Reik. Uno de ellos es en La angustia, cuando hace su trabajo sobre el sofá, una espléndida clase que, si recuerdan, dio Laura, ¿no?, que todos recordamos. También en el seminario 11 y aquí en este, donde admite que en el periodo heroico se tenían aún más razones que ahora para sorprenderse. Para ubicar la sorpresa del lado del analizante, no voy a tomar un ejemplo de mi propia clínica, sino que voy a tomar un ejemplo del propio análisis de Reik. En Confesiones de un psicoanalista, relata un momento particular que atraviesa su vida personal y que además ese momento particular le interfiere en su práctica como analista. Cuenta en que en su análisis el eje central había sido el amor a su padre y el sentimiento de culpa por no haber podido salvarlo de la muerte, cuando Reik tenía 18 años. 4 años después se casa con Ela, a quien dice amar, pero no sentir armonía sexual. Él estaba preocupado y se la tomaba con su esposa. Dice, yo era un asesino de alegrías, que encontraba una oculta satisfacción en un autocastigo por la crueldad que volcaba hacia ella. Siendo un analista con muchos años de experiencia, después de haber trabajado con Karl Abraham, decide en esta coyuntura que se encuentra en este momento consultar con Freud. Vuelve a sentirse acosado por una calamidad inminente, siente terror, sufre mareos, vómitos, diarrea, sensación de aniquilación de la vida y opresión en el pecho. La angustia se presenta bajo las formas de ataques que se repetían, que empeoraban, y se hacía presente muchas veces cuando él analizaba a sus pacientes. ¿Qué podríamos pensar de este sinsentido de los síntomas? Podríamos pensarlo quizás en un encuentro con lo real, qué es lo que lo lleva a buscar un saber supuesto. La mujer también padece problemas respiratorios y él teme acercarse sexualmente a ella. Su fantasía es verla morir en sus brazos en el acto sexual. Todo esto lo va a hablar con Freud. Además de todo esto, él se sentía atraído por una mujer más joven. Dice, a veces se me había ocurrido la idea de divorciarme de mi esposa y casarme con esa joven, pero sabía, desde luego, que ello era imposible. Uno no puede divorciarse de una mujer que está seriamente enferma. El maestro Freud le escucha en silencio.
sin decir una sola palabra. Pero ya casi al final de la sesión, Rey escucha por primera vez la voz baja pero firme y una sencilla pregunta cuyo eco resonó, dice él, en mí durante mucho tiempo. Freud le dice: ¿usted conoce la novela El asesino de Einstein? La novela El asesino de Einstein, una novela que también Rey había hecho algunas lecturas sobre este autor literario. Esta pregunta de Freud... La novela se llama El asesino y el otro es el autor. Sí, el otro es el autor. El asesino de Schnitzer. Esta pregunta de Freud le produce sorpresa. Él no comprende la conexión, solo encuentra silencio. De pronto, un mareo leve y súbito. El síntoma aparece, se entromete en el silencio de la sesión. Esta pregunta es ya una interpretación memorable. El contrasentido que encierra esta interpretación de Freud produce un efecto de sorpresa, haciendo que algo resuene en el inconsciente. ¿Por qué? Porque de alguna manera el argumento de esta novela se desarrolla en que el protagonista, Alfredo, mantiene una relación desgastada con Elisa, que era su mujer, y se enamora de Adela, una mujer más joven. El padre de Adela le exige un viaje como prueba de su amor. Si al regresar siguen amándose, no se opondrá al matrimonio. Alfredo viaja con su esposa, con Elisa, y ella sufre espasmos cardíacos, por lo que él se mantiene alejado sexualmente de ella. Elisa se recupera y Alfredo ve caer su esperanza que muriera en el acto sexual. Desesperado, sufre un mareo y se siente desmayar. Luego de ese ataque decide envenenar a Lisa, quien muere después de tener relaciones sexuales con él. Cuando regresa a Viena, Adela ya se ha comprometido con otro hombre. Solo con mencionar el título de la novela ya se evoca el argumento y la evidente identificación del analizante con el protagonista. La eficacia de la intervención de Freud le permite a Rey reconocer su deseo de matar a su esposa en la relación sexual. Vemos aquí sexualidad y muerte anudados. Se condena a muerte por esos pensamientos asesinos que se reavivan cuando se siente atraído por esa mujer más joven. Me había concebido inconscientemente como un implacable asesino. Cuando sale de esa sesión y se despide de Freud, camina sin rumbo durante horas, pero se siente aliviado, se siente más tranquilo, incluso optimista. ¿Qué sucedió? Se podría pensar que podría haber una separación entre el fantasma por la vía imaginaria. Él va a decir, era como si hubiera hecho un claro en medio de una densa niebla. ¿Cómo pensar esta intervención de Freud? La intervención apunta al vaciamiento de sentido, toca la satisfacción del síntoma en el cuerpo, es alusivo, el contrasentido que encierra y su efecto de sorpresa casi lo acerca al chiste. Freud decía que el éxito terapéutico se asegura mejor cuando uno procede al azar, se deja sorprender por sus virajes, abordándolos cada vez con ingenuidad y sin premisas. Podríamos pensar, tal como expone Lacan en esta clase 4, que hay algo que sigue siendo seguro en esta experiencia y es que ella está asociada a lo que llamamos unos efectos de desanudamiento de cosas cargadas de sentido que no podrían ser desanudadas por otras vías. En este ejemplo, la intervención de Freud le permite a Rey reconocer su deseo de matar a su esposa en la relación sexual. En la conferencia del psicoanálisis
en sus relaciones con la realidad, Lacan dice, el analista apuesta a sorprender ese algo cuya incidencia original fue marcada como traumatismo. De esto se trata el acto analítico, que siempre tiene algo de sorprendente, de imprevisto, porque conmueve, impacta, surte efecto. El psicoanálisis no es solamente un decir, sino que tiene una dimensión de acto. Después de este impasse, voy a continuar deteniéndome en lo que me ha suscitado esta clase. Aquí, Lacan va a retomar el tema en relación a las teorías sobre el nombre propio. ¿Qué es un nombre propio? Recibimos un nombre cuando nacemos, e incluso podríamos decir que nos preexiste para luego acompañarnos toda la vida. La elección de este nombre proviene del otro, mientras que el sujeto nombrado habrá de recibir los imperativos y ser alienado al deseo de ese otro, por lo cual se puede anticipar que el nombre no es propio, sino que es nombre del otro. En este seminario, Lacan a esta problemática añade que al hablar del nombre propio, hacemos referencia a aquello que sutura, enmascara o pega, allí donde hay un desgarro, una falta, un agujero en el sujeto. Para seguir respondiendo a esta cuestión, va a retomar del debate iniciado en su seminario La identificación, donde manifiesta su oposición a las teorías de Gardiner y Roussel. Aquí destaca dos funciones, la denotación y la connotación. Al llamar a una persona por su nombre, lo que hacemos es denotarla. Si tomamos solo este aspecto, podríamos definir el nombre propio como lo que interviene en la nominación, como efecto de la propiedad sonora, sin tener ningún alcance significativo. Esto ha sido demostrado por Gardiner. Lacan no está de acuerdo. Dice que se equivoca al dejar la significación por fuera. Tampoco está de acuerdo con lo planteado por Bertrand Russell, de reducir el nombre propio a un demostrativo. Propone que el nombre propio es el significante en estado puro. Introduce la función del sujeto, en el sentido que el nombre propio sugiere en última instancia la dimensión de la falta. Lo va a demostrar con el ejemplo freudiano del olvido del nombre del pintor de los frescos de Orvieto, Signorelli. Este ejemplo permite captar el estatuto original del nombre, cuya función es indicar la dimensión de la falta. El nombre propio recubre, sutura, una falta estructural, un lugar que el lenguaje deja siempre vacío. Está hecho para llenar los agujeros, para darle su obturación, una falsa apariencia de sutura. Para Lacan, lo esencial en el ejemplo freudiano no reside en las circunstancias del olvido, sino en el hecho de situar a qué agujero lleva ese nombre. En esta clase, como a lo largo del seminario, nos habla de la identificación. Me pregunto si la identificación es un concepto o es un problema para el psicoanálisis. El seminario 9 está dedicado especialmente a este tema, a la identificación, al que también hace referencia en este y en el seminario anterior, el 11, donde no lo incluye entre los 4 conceptos fundamentales que refiere el inconsciente, la transferencia, la repetición y la pulsión. En este seminario, Lacan señala que hay ciertos puntos que pueden estar conectados con el problema de la identificación. Uno de ellos es el nombre propio. En el recorrido que hace del seminario 11 y 12, parece que la identificación no es un concepto fundamental, pero sí parece estar incluido dentro de los problemas cruciales para el psicoanálisis. Aquí especialmente lo remarca en varias oportunidades. En esta clase lo vemos. Vuelve a introducir la identificación y va a resaltar su solidaridad con otros 2 términos, demanda y transferencia, siendo esta última la placa giratoria de la experiencia del análisis.
para constatar sobre el texto mismo del discurso psicoanalítico que el que opera no sabe lo que hace. El nombre propio, como dijimos, parece estar conectado con la identificación. Esto es trabajado por Lacan en varias oportunidades. La función del nombre propio, dice en esta clase del 6 de enero del 65, en tanto es irreemplazable, sugiere el nivel de la falta, del agujero, una falta en ser propia del sujeto que habita el lenguaje, que se ve llevado a identificarse con algún otro. Es aquí, precisamente, donde Lacan comienza a anudar la identificación con la lógica del agujero, de la falta, del deseo y de la localización del sujeto como indeterminado. El resultado de esta operación implica pasar por Freud y por su olvido del nombre Signorelli, estableciendo de un modo contundente que el olvido freudiano es una forma de memoria, su forma misma, la más precisa, y así poder establecer la conexión entre el nombre propio, su olvido, y Freud, identificado a su colega médico, como lo vamos a ver. El olvido de Freud nos va a permitir ver las implicancias en la clínica, para captar cómo se producen las asociaciones, el trabajo con el significante y con los fantasmas, a partir de esta formación del inconsciente. En este maravilloso texto freudiano vemos no solo que se produce el olvido, sino que en el intento por recordar surgen recuerdos falsos, nombres sustitutos que se imponen. Para Freud, este desplazamiento no es dejado al libre albedrío psíquico, sino que obedece a unas vías calculables y ajustables a ley. Los nombres que van a surgir mantienen un nexo con el nombre olvidado. Este ejemplo, como ustedes saben, sucede durante un viaje en coche donde Freud habla con un extraño. Van desde Ragusa, en Dalmacia, hasta una estación de Herzegovina. La charla recorre la actividad política de la región, Bosnia, Herzegovina, luego deriva en las particularidades de los turcos que allí viven y recala en los pintores italianos. Cuando Freud le recomienda que no deje de visitar Orvieto para contemplar los frescos del fin del mundo y del juicio final, es en ese momento que se produce el olvido. Freud no logra recordar el nombre del maestro que había pintado esos frescos de la Catedral de Orvieto. Se produce una pausa en el fluir del discurso, interrupción no buscada ni deseada, al menos inconscientemente. Freud va a decir: debí sobrellevar esta ausencia de recuerdo y el martirio interior a ella conectado, hasta que topé con un italiano oculto que me liberó, comunicándome el nombre Signorelli. Pude entonces agregar por mí mismo el nombre de pila, Luca. En lugar del nombre del autor de los frescos Signorelli, se le imponen Botticelli y Boltraffio. Él los rechaza de inmediato. Poco antes de preguntarle a su compañero de viaje si había estado en Orvieto, conversaban sobre las costumbres de los turcos que vivían en Bosnia y en Herzegovina. Freud le cuenta que un colega trabajó con esta gente y que le decían que eran muy respetuosos con el médico. Le mostraban su total confianza y se resignaban ante el destino. Le mostraban, cuando le anunciaban que el enfermo no tenía cura, que iba a morir, ellos respondían: Herr, sabemos perfectamente que si tú hubieras podido hacer algo, seguramente estaría hecho. Él se habría curado. Pero puesto que tú no puedes, que las cosas suceden como Dios lo quiera, es, en definitiva, es la voluntad de Alá. Hay en estas frases lo que Freud llama una serie asociativa. Herzegovina, Herr, Signorelli, Bosnia, Botticelli, Boltraffio.
La serie de pensamientos sobre las costumbres turcas en Bosnia se interrumpen porque Freud se detiene. Recuerda que uno de los pacientes de un colega de origen turco estaba preocupado por su potencia sexual. Le dice al médico: ¿sabes tú, Ger, cuando eso no ande, hablando de la sexualidad, la vida perderá todo valor? Esto no se lo cuenta Freud al extraño. Precisamente lo que no relata es lo que Lacan interroga en esta clase. Freud no relata lo que su colega le contó, que para esa gente el valor de la vida está ligado a la sexualidad, que si no hay sexualidad no vale la pena vivir. Esto remite al lugar de la potencia viril y es lo que Freud parece no poder asumir. Es justamente ahí donde Freud detiene su relato. Freud reprime algo que toca la muerte y la sexualidad. Él también estaba preocupado por una noticia que le había llegado durante su estancia en Trafort. Esto se produce un tiempo atrás, antes del olvido. Se trata de un paciente que había puesto fin a su vida porque no pudo tolerar la decadencia de su potencia viril. Según lo que manifiesta, no tenía este tema consciente en ese momento, pero la coincidencia Trafort-Voltrafio tuvo un lugar en sus asociaciones de pensamiento. En este caso, podríamos pensar que el olvido del nombre Signorelli no es casual. Freud quiso olvidar algo. ¿Lo reprimió? Al parecer, algo no está reprimido, sino que podría tratarse de un discurso vuelto hacia otro lugar. Se podría pensar hendido. Lacan nos dice: ¿y entonces qué? ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué es que eso tironea? ¿Y qué es lo que sucede para que algo en ese momento se perturbe? Y es eso, y es sobre eso que Freud ha puesto el acento. Algo se perturbe, que tenga por resultado que, de Signorelli, ¿qué es lo que sale? Es que en ese fenómeno singular que aquí llamamos olvido y del que les he dicho recién, que era también un mecanismo de la memoria, ante el agujero que produce, y que cualquiera sabe por su experiencia, cualquiera sabe lo que ocurre cuando buscamos justamente el nombre propio, que no llegamos a encontrar nuevamente. Y bien, se producen algunas cosas, se produce una metáfora, se producen sustituciones, pero esta es una metáfora muy singular, pues esta metáfora es totalmente la inversa de aquella cuya función creadora de sentido, de significación, articulé para ustedes. Se producen sustituciones de sonidos puros que llegan. Entre el signor, el Herr y el Signum, Lacan reconstruye la trama del olvido de Freud para introducir un nuevo sentido. En esta clase nos dice: ¿qué es lo que designa sino el lugar donde el Herr concierne a Freud? Lo que Freud no dice en su primer tanteo, porque la noción aún no ha emergido plenamente en la teoría analítica, no ve que el desconcierto está ligado esencialmente a la identificación. Ese Ger del cual se trata, que conserva todo su ahorro, que no quiere dejarse ir más lejos en la confidencia, es él, identificado a ese personaje médico. No es tanto el signor lo que está reprimido, sino el sign, que remite directamente a Signum, el nombre propio de Freud. Es el lugar de su deseo, el verdadero lugar de su identificación. Sign es también el signo de su nombre en su firma. Detrás de este olvido de un nombre propio, Freud esconde su identificación al otro médico. Estos frescos de Orvieto tocaron profundamente a Freud. Mientras buscaba el nombre Signorelli, su rostro, el de Signorelli, no sé si lo tenemos ahí, que lo vamos a ver en la... ¿El esquema o el No, el cuadro. ¿El cuadro? Sí. ¿Mm? Ahí está. Ahí está. ¿Mm?
Sí, ahí está. El Signorelli es el que vemos ahora a la derecha, ¿no? Sí. Sí, Está el de bien, negro. claro. Sí, el de negro. Otra vez. Sí, Lo de- sí. Ahora. ¿Mm? Tocaron profundamente estos frescos a Freud. Mientras buscaba el nombre de Signorelli, su rostro, que aparece el de Signorelli, que estaba retratado en el fresco, no dejó de presentificarse. El cuadro de Signorelli, desde donde él mismo se mira, no cesó de estar presente para él, provisto de un brillo particular, y es justamente el que queda olvidado por la memoria, revelando así una falta, un agujero que alude directamente a la división subjetiva. Ahí donde el sujeto se ve, no es donde se mira. El verdadero cuadro es mirada. Es el cuadro el que mira al que cae en su campo. Una cosita, está al revés el cuadro, ¿eh? Sí, Es sobre la izquierda que Está a la están izquierda. Signorelli y al lado el que paga el cuadro. Ujú. En la época se hacía retratar el que El que ponía el paga. dinero. Sí, sí. Para dejo de compartir. No, lo podemos dejar que de fondo. Lacan capta así el intervalo, o lo puedes dejar, capta así el intervalo entre el punto en que se ve y el punto en que se mira, el punto de evanescencia del trasunario por donde eso que en la lengua no puede traducirse más que por la falta viene del ser. Este giro va a poner en evidencia la relación entre la desaparición del nombre, el fuera de lugar de la mirada y la del significante. Dice, uno no puede verse allí donde se mira, como un significante no puede significarse a sí mismo. Punto de corte, punto ciego del sujeto en cuanto a la identificación con su propio deseo. Es esta imagen vivida de aquel cuyo nombre está perdido y que se presentifica ahí como la falta, se traduce por la falta. Aquello que Freud decide no decir en su olvido, el significado de la muerte y la sexualidad. El olvido de Signorelli tocaba además de la serie de significantes que hemos visto el nombre propio de Freud, Sigmund. Este olvido, nos dirá Lacan, nos abre la vía para leer la identificación del sujeto que se juega en un olvido como este. Lo primero que nos advierte es que siempre hay que prestar atención a la significación, porque esto no es un olvido. El olvido freudiano es una forma de memoria, es incluso su forma más precisa. Aquí, Lacan toma el modelo freudiano para colocar una pregunta fundamental. Si el olvido es un agujero, ¿qué es lo que se escapa en ese olvido? Va a decir, lo que se escapa son fonemas. Como vemos, en este seminario, Lacan retoma, porque ya lo ha tomado desde el primer seminario, el caso Signorelli, pero le da otro giro. Por un lado, le da el nombre propio una función volante. Hay una parte personal de lo personal de la lengua que es volante, es decir, que está hecho para ir a colmar los agujeros, para obturarlos, cerrarlos y darles una falsa apariencia de sutura. El nombre viene a cubrir que no somos irreemplazables, que podemos faltar. Hay algo en el nivel de la falta, en el agujero del sujeto, que el nombre viene a obturar. Por otro lado, la interpretación que hace sobre el olvido de Signorelli y de Freud remite directamente a la cuestión de la identificación, como hemos estado viendo. Como les decía al principio, estos problemas cruciales, como afirma Lacan, remiten a la necesidad de hacer elecciones. En esta clase en concreto, he tenido que hacer algunas elecciones sobre lo que es poner hoy. Estas elecciones son verdaderas líneas de partida para que sigamos pensando. De esta lectura rescataría dos cuestiones que me parecen fundamentales para la clínica en relación al texto de Freud. Por un lado, el olvido del nombre, como hemos visto, no tiene que ver con la realidad exterior del momento en que se produce, tiene que ver con algo que pasó en un momento inmediatamente anterior. Ahora bien, para que un nombre sea olvidado, tiene que entrar en relación a un tema perturbador para el sujeto, para el propio sujeto. Ese ger, como vimos, concierne a Freud. Signorelli contenía signor en italiano y ger, que quiere decir señor en alemán.
que remite también al nombre de Sigmund. Cuestiones que no pueden remitir, nos pueden remitir al momento subjetivo en que se encontraba Freud, a sus propios pensamientos en relación a la muerte y al declive de la sexualidad, además de la muerte y la sexualidad de los turcos y de su paciente que se suicidó. En ese olvido para Lacan estarían interrogados sus fantasmas, la sexualidad y la muerte del propio Freud. Sería ahí donde está comprometido subjetivamente, en ese olvido. A través de esta lectura hemos podido ver cómo funciona el inconsciente y cómo se produce la cadena asociativa significante. Por eso los olvidos y las demás formaciones del inconsciente permiten la emergencia de la dimensión fantasmática del sujeto en el dispositivo analítico. Por otro lado, va quedando más claro lo que Freud pierde en ese olvido, el SIG de Sigmund, y con él la problemática de su deseo. En este sentido, Lacan avanza más en este olvido y nos da una indicación clínica. Ante un olvido del nombre propio, debemos abrir la identificación para ubicar la posición del sujeto en relación a su deseo. Iniciábamos esta clase hablando de la sorpresa, de la dimensión de sorpresa que el desciframiento del inconsciente supone. Y me gustaría finalizarla dejando algunas preguntas que me ha suscitado esta lectura. Como hemos visto, la cuestión de la sorpresa, considerada a partir del acto del analista, conduce directamente a la interpretación. ¿Qué podemos decir hoy nosotros de nuestra práctica en los tiempos que corren? ¿Se quiere en verdad ser sorprendido? ¿Qué particularidades tiene el ejercicio actual de la interpretación? ¿Cuál es el lugar más conveniente para el analista? La sorpresa, como sabemos, es disruptiva, discontinua y no dura. Hoy muchos de los sujetos que nos llegan están identificados a su síntoma, obturando su falta. Me pregunto si los sujetos de esta época aceptan la interpretación lacaniana o buscan una interpretación que les aporte un sentido. Me gustaría compartir con ustedes una reflexión más que hace Lacan sobre los fenómenos del inconsciente en el Seminario 11, porque creo que podría enlazar estas dos cuestiones que hemos abordado en esta clase, la sorpresa y el olvido del nombre. Dice Lacan, en una frase pronunciada, escrita, algo viene a tropezar. Digo, en un olvido también. Estos fenómenos operan como un imán sobre Freud y allí va a buscar el inconsciente. Lo que se produce es un hallazgo que es a un tiempo solución no acabada, ya que posee ese rasgo tan particular que es la sorpresa, lo que rebasa al sujeto, lo que encuentra más y menos de lo que esperaba. Lo que encuentra es invalorable. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirta. Abrimos un ratito de intervenciones. Mirta ha planteado así un abanico de posibilidades. ¿Alguien quiere comenzar? Graciela. Bien. Bueno, gracias Mirta porque has elegido bien los puntos. Y yo entonces quiero acentuar algo sobre el nombre propio que me pareció importante y de los autores que cita Lacan y que ahí creo que no lo citaste, que es Levi Strauss. Porque Levi Strauss dice algo importante respecto del nombre cuando él va buscando qué es un nombre propio y le añade algo que es que existe un del nombre, más o menos lo sugeriste cuando dijeron el nombre del otro, ¿no? Fundador del nombre. Y Lacan en esta clase dice, todavía no hay nadie que haya estudiado bien esta cuestión del nombre. Y yo quiero citar quién tomó este reto, digamos, que fue Gerard Pommier, en su libro El nombre propio, funciones lógicas e inconscientes. Es un libro extraordinario.
y que también está relacionado con algo que, bueno, al dejar la botella, porque es pesadísimo todo esto de la psicología, pero hay una cuestión que tiene que ver con la unión, con la sutura entre las condiciones externas y las internas, que es algo nombrado aquí por Lacan, refiriéndose a Freud, es la diferencia entre Verdrängung y Unterdrückung, que es la represión propiamente dicha del sujeto y la represión que podríamos llamar social. Unterdrückung, bueno, y también vuelvo a citar a Pommier, que trata este tema de la interpenetración entre una represión y la otra en su seminario con Hoffman sobre la represión, que es verdaderamente un capítulo también súper original y muy importante. Y voy a añadir, antes de seguir hablando, porque hay muchas cosas que se pueden preguntar, que tengo todavía un ejemplar de este libro, si alguien le interesa. Tenía más, pero se los di a Salvador de Lloroy. Y nunca más se supo. Y claro, y ahora Salvador está muerto. Y están ahí los libros. No sé quién los tiene. Pero uno tengo, si a alguien le interesa. Bueno, dejo para seguir hablando porque tengo muchas... Hay una mano levantada, Paula, le damos la palabra a ella y después. yo. Paula, Hola, 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 hola a todos. ¿Cómo se llama la persona? ¿Cómo se llama la persona persona está que... Mirta se llama la persona. Mirta. El nombre El nombre propio. El nombre propio. Olvido el nombre propio. Mirta Eiroa. Sí. Mirta, yo quería preguntarte si vos podías, no sé, un ejemplo o desarrollar un poco más la parte justamente de eso de la metáfora, que se produce una metáfora pero que es inversa de aquella. Yo no lo entendí. No entendí. Está en la página 26 y es el final del anteúltimo párrafo. Se produce una metáfora, se producen sustituciones, pero esta es una metáfora muy singular, pues esta metáfora es totalmente la inversa de aquella. Y entonces, no entiendo, no entendí. No, creo que sí, va más en esa línea porque no agrega sentido, ¿no? Claro. Sí, no agrega sentido. No hay creación de No. sentido. No. ¿Cómo que? No escucho, ¿qué? No hay creación No de hay sentido. No hay creación de sentido. Ah, ¿qué sería una sustitución por una sustitución? Claro. Vale, ok. A mí igual, bueno, me encanta esta cuestión de los recortes porque evidentemente cada uno lee. Y todo lo que has contado de Reik me encantó. Solo quisiera agregar que ustedes saben que Reik, además de ser el primer psicoanalista no médico, lo cual ya era valiente en esa época, Bueno, en juicios donde Freud lo voy a conoce. hablar de eso. Donde Freud apoyó su autorización como psicoanalista, fue denunciado en New York, él se exilió y vivió en New York, es donde murió además. Fue denunciado por un paciente por ejercicio ilegal de la profesión, como si hubiese estado estafado porque no era psicoanalista. Y Freud no era médico. Y Freud lo mandó un texto pedido por la defensa. Y el texto es Psicoanálisis profano, que les recomiendo su lectura, porque ganó el juicio a partir de ese texto. Es muy interesante esta cuestión. Y Lacan también es muy lector de Reich, ¿no? Es interesante estas citas que has hecho de él.
Y lo digo porque ahora estamos justo en la situación patética al revés, que todo el mundo se tiene que poner a estudiar psicología, porque el sistema del capitalismo asesino nos hace a todos ser muy cumplidores, Cumplidores, sí, sí, de pagadores de máster y másteres. de impuestos. Y otra cosa que me gustó mucho es algo que dice que es una pincelada sobre la voz. Sí. La voz no es, salvo lo del shofar y lo de el que me quiere, ¿no? Del signo de interrogación de su versión del Sí. sujeto, no le da mucha importancia a la voz. Ujú. Bueno. Y aquí, ¿no? Aparece algo, dice, justo al principio, cuando dice que lo que nos importa es que a los psicoanalistas es que el analizante venga, Venga. que una persona venga, Sí. ¿vale? Entonces, dice que la persona no habla sus pensamientos, habla. Habla. Esos sonidos roncos o suaves, el material del lenguaje. Miren cómo llama la voz. Qué bonito me pareció esto. El que ha determinado el camino de sus pensamientos. El lenguaje que lo ha determinado, que lleva sobre la piel su huella. Esto me pareció bellísimo. En este seminario es difícil encontrar partes bellas. Sí, sí, poético, muy poético, ¿no? Sí, sí. Sí. Y la otra cuestión, Bueno, la marca sobre el cuerpo es el síntoma. El síntoma. sí, exacto, Ujú. pero de la marca de la voz, De la voz del otro, del otro. ¿no? No lo dice así, Ujú. pero es muy que te ha, ¿no? determinado, dice, que lleva sobre la piel. Y después me gustó mucho esta cuestión de que le gustaría que algo lleve su nombre, ¿no? Entonces, no como jacuzzi, pantalón o cepelín, digamos, ¿no? Lacan. Y en realidad Lacan es justamente el ejemplo de lo que él habla, de lo que tiene significaciones, porque es el bastón, Lacan, ¿no? Ujú. No se pone como ejemplo, da otros, Mm. pero bueno, Marcelo. estos eran los comentarios que quería agregar. Sí, Dale, Marcelo. Ya puedes hablar, Marcelo. Sí, primero, bueno, felicitarte por la exposición, porque realmente todo el desarrollo, sobre todo del texto de Freud y las intervenciones de Lacan al respecto han sido preciosas. Eh, ma- pero sí lo que quería quizás retomar el punto de la interpretación de Freud respecto de Reich, Ujú. porque Reich dice que lo dejó sorprendido, ¿no? Pero le generó un síntoma, Mm. es decir, se mareó. Y eso cuando sucede en análisis, en la transferencia, es un indicador para el analista, ya sea que su interpretación produzca un exceso de angustia o un síntoma, eso debe alertar al analista sobre su interpretación. Es decir, que si el paciente sufre un pequeño mareo y se despersonaliza puntualmente, quiere decir que tocó justamente el punto de la identificación. ¿Eh? Ahora bien, lo tocó sin tener un efecto positivo, lo tocó para generar más angustia en el sujeto. Eh, y lo que yo quiero subrayar es que si un paciente le viene diciendo al analista, si yo tengo la fantasía o el deseo de matar a mi mujer, y si uno le dice, sí, usted tiene ese deseo de matar a su mujer, porque es lo que le dijo Freud al recordarle esa novela, evidentemente eso puede producir angustia en el paciente. Porque la cuestión en todo caso es por qué ese señor tiene ese deseo de matar a su mujer. Ujú. Es eso lo enigmático. Ujú. Y en cambio, la intervención de Freud, como podemos equivocarnos nosotros muchas veces,
digamos, le ratifica su deseo mortífero, ¿no? Y eso, bueno, claro, puede ser jodido. Ujú, ujú. Bien. Sí, sí. Ok. Muchísimas gracias, Mirta. Bueno. Vamos a dejar aquí Vamos porque por habría aquí, mucho más, entonces. pero Sí, habría mucho claro, más. para- decir una cosa. Sí, sí, pero este punto Por ahí lo señala- podemos retomar Sí, después en el segundo coloquio, vale. en torno al caso, que nos permite.